A ver, tengan todos buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios de congruencia de triángulos. Recuerda, ¿qué significa la congruencia de triángulos? Significa ubicar dos triángulos de igual tamaño, es decir, dos triángulos iguales en ángulos y en longitudes o sus lados. Entonces, para eso hay tres casos de la congruencia. Ala, el famoso ángulo, lado, ángulo, lado, 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 o lado, ángulo, lado. Cualquiera de esos casos me ayuda a ubicar dos triángulos iguales. Ejercicio número 1. Observa, calcular el valor de x. Si se tiene este gráfico, donde se ubica el ángulo x, el ángulo beta, el ángulo de 45 y los lados A y B respectivamente. En esta figura tienes que ubicar dos triángulos que tengan ángulos iguales y lados iguales. Voy a pintar el triángulo, el de color rojo y el de color azul. Y voy a tener que establecer qué tipo de caso de la congruencia se está dando para esos dos triángulos. Veamos, miren, para el triángulo de rojo está el lado A, beta y el lado B. Y para este otro triángulo de azul también se encuentran las mismas medidas. Está el lado A, el ángulo beta y el lado B. En otras palabras, para el triángulo APB y el triángulo QBC se está estableciendo la congruencia, es decir, son iguales. ¿Y qué caso me indica, o qué caso de la congruencia están cumpliendo? Mira, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. El famoso LAL. Aquí te lo escribo. ¿Y eso qué me permite decir? Observa. Si a B se le opone X, a B, ¿cuánto se le opone en el otro triángulo? 45. Entonces, ¿cómo son X y 45? Son iguales. Esa es la respuesta. Vuelvo a repetir, como son triángulos iguales, si a B se le opone X, al otro B se le opone 45. Por lo tanto, ¿cómo llegan a ser X y 45? Iguales. Esa sería la primera respuesta. A ver, muy bien. Vamos con el ejercicio número 2. Nos dice, calcular el valor de M en el siguiente gráfico, donde se tienen triángulos rectángulos y un triángulo isósceles. ¿Por qué sé que es isósceles? Observa. Voy a pintar el triángulo de rojo. Es isósceles porque tiene dos lados iguales. L y L. Isósceles. Ahora observa, por favor. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Siempre cuando tienes triángulos rectángulos, aquí te resalto, mira, 90 grados y 90 grados, siempre completa sus ángulos. Por ejemplo, vamos a ver por aquí lo siguiente. En el triángulo ABC, como es isósceles, ahí está. ¿Cómo son estos dos ángulos? Iguales. Por ejemplo, si él vale beta, el otro ángulo en B vale beta. Ahora, una vez completada esa parte del gráfico, vamos a hacer lo siguiente. Mira, en todo triángulo, rectángulo, los ángulos internos que te voy a pintar, mira por favor, ahí está. El primero que es alfa y este otro que vamos a llamar el ángulo tita. ¿Cuánto suman siempre? Suman 90, no te olvides de eso. Alfa más beta, más tita, disculpa, más tita es 90. En todo triángulo rectángulo se cumple eso. Vamos al otro triángulo. Tenemos alfa. ¿Y cuánto sería este ángulo si se ubica dentro de un triángulo rectángulo? Debe ser el mismo ángulo tita para que sumen 90 con el alfa. Entonces, hemos ubicado el otro ángulo. Ahora voy a pintar los dos triángulos que van a llegar a ser congruentes. ¿Quiénes son esos triángulos? Aquí te lo pinto con color verde. El triángulo BLC y el triángulo ACS. Ahí están los triángulos de verde.
¿Y qué caso de la congruencia cumplen? Vamos a escribir, mira, el triángulo BLC y el triángulo ACS, ahí está, son congruentes, es decir, son iguales. ¿Qué caso de la congruencia? Observa, ángulo, lado, ángulo. Y esos mismos datos se encuentran abajo. Ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, ¿qué caso de la congruencia? El famoso ala. Entonces vamos a completar. Mira, si al ángulo θ en el primer triángulo se le opone m, a θ en el segundo triángulo, ¿cuánto se le opone? 2m menos 6. Entonces, ¿cómo son? Son iguales. Ahí está la igualdad. Entonces, lo que vas a hacer es resolver esa ecuación de manera sencilla. Veamos. El 6 pasa a la izquierda a sumar, igual a 2m. Ahí está, m más 6 igual a 2m. Y el m pasa a restar a la derecha. ¿Cómo quedaría, por lo tanto? 6 es igual a m. Esa sería la respuesta del ejercicio número 2. Veamos el ejercicio número 3 para que después te deje copiar. Observa. Nos piden calcular x en este gráfico que nos dan. Los dos triángulos que te estoy señalando son triángulos rectángulos. Ahora, cuando tienes triángulos rectángulos, completa ángulos, por favor. Además, sabemos que AD vale 14. Y estos dos segmentos son iguales y aquí también en E se forma un triángulo, un ángulo recto. Ahora, vamos a completar un triángulo de manera sencilla. Este ángulo que sea alfa y este otro ángulo que sea beta. Y recuerda, en todo triángulo rectángulo, alfa más beta siempre suma 90. Esto va a ser clave. Mira, por favor, vamos a enfocarnos en el punto E. Tenemos un ángulo de 90. Tenemos el ángulo beta. Y si te pregunto cuánto vale el ángulo de rojo, ahí está. ¿Cuánto será? Recuerda que los tres deben sumar 180. ¿Por qué? Porque están dando media vuelta. Ya vas 90. Beta más este ángulo debe ser el otro 90. Entonces, ¿cuánto debe ser este ángulo de rojo para que con beta te sume 90? Ahí está. ¿Qué ángulo es? Con el beta que suma 90 es el alfa. Entonces, este ángulo de rojo es alfa. Con eso completas. Y ahora te ubicas en este triángulo. Alfa, 90. ¿Cuánto vale el ángulo en C? Ahí está. ¿Vale? Beta. Recuerda, alfa más beta siempre suma 90. Por eso coloco 90. Ahora, veamos con qué criterio de la congruencia se está cumpliendo en el triángulo ABE. Ahí está, el triángulo de verde. Con este otro triángulo, el triángulo ECD. Si tú observas, vamos a escribir eso. El triángulo ABE y el triángulo ECD son congruentes, es decir, son iguales. Pero, ¿qué caso de la congruencia? Observa. Ángulo, lado, ángulo. Y esos mismos datos se encuentran aquí. Ángulo, lado, ángulo. El famoso ala. Ahí está. Entonces ahora vas a igualar de la siguiente manera. Si al ángulo beta, mira, del primer triángulo se le opone x, al ángulo beta del segundo triángulo no sabemos cuánto se le debe oponer. Se le debe oponer también x, pero no nos va a ayudar. Vamos a cambiar entonces ahora a otro. Vamos a aprovechar este 14. A ver. Miren, antes de hacer eso teníamos que hacer un paso antes. Teníamos que hacer un pasito diferente. Observa. A beta, ¿cuánto es a alfa, ¿cuánto se le opone? 9. Ahí está. Al ángulo alfa del otro triángulo, ¿cuánto se le debe poner? Se le debe poner 9. Es decir, de A hasta E mide 9. Pero recuerda, todo mide 14. ¿Cuánto mide ED? ED debe ser 5. Ahora sí, continuemos. A beta, ¿cuánto se le opone? X.
Vamos a escribir eso. A beta en el otro triángulo, ¿cuánto se le opone? Ahí está. 5. Por lo tanto, X debe ser igual a 5. Y esa sería su respuesta. Esa es la solución del ejercicio. Listo, chicos, pueden ir copiando. Espero que empecemos. Grabando, listo, grabando. Van a salir en YouTube, ¿eh? Ya. A ver, ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. En la figura mostrada, calcular el valor de X. Ahora, nosotros tenemos por dato que DA vale 3 y BE vale 3X. Tenemos que formar o ubicar dos triángulos congruentes. Entonces empecemos. Vamos a resaltar el triángulo de rojo, el famoso ABC. Si tú observas, ABC tiene dos ángulos iguales, por lo tanto se llama isósceles el triángulo. Y si tiene dos ángulos iguales, también tiene dos lados iguales. Estos dos segmentos son iguales. Vamos a ponerle L y L respectivamente. Ahora, se te ha dicho que cuando se tiene triángulos rectángulos, aproveches esas medidas. ¿Cómo? Completando el ángulo de dos triángulos. Empecemos. Tita 90, vamos a ponerle a este ángulo en B, alfa. Alfa más tita en todo triángulo rectángulo suma 90, no te olvides. Mira, vamos a este otro, triángulo rectángulo. Tita 90, ¿cuánto vale este ángulo? Vale alfa. Ahora, serán congruentes, es decir, serán iguales los triángulos de verde que te estoy pintando, que son el triángulo ADB y el triángulo BEC. La respuesta es sí. ¿Qué caso de congruencia? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Las mismas medidas están en cada uno de los triángulos. Entonces vamos a escribir el triángulo ADB y el triángulo BEC. Ahí está, BEC son congruentes. Este es el símbolo de la congruencia, es decir, son iguales. Entonces vamos a ahora encontrar el valor de X. Empecemos. Al ángulo tita, mira cuánto se le opone. Se le opone 3. Vamos a escribir eso. 3. Al ángulo tita del otro triángulo, ¿cuánto se le opone? Mira, qué sencillo. Se le opone 3X. ¿Y cómo deben ser esas medidas? Iguales. El 3 pasa a dividir a 3. ¿Y cuánto vale X? Correcto, Joseph. Vale 1. 1 es la respuesta del ejercicio. Como observas, no es muy difícil. Veamos el ejercicio número 5. Nos piden lo siguiente, calcular el valor de X. Se tienen dos triángulos rectángulos. Mira, ahí está el triángulo ABC y el triángulo CDE. Triángulos rectángulos. Vamos a completar sus ángulos. Empecemos. Alfa, beta. Alfa y beta en todo triángulo rectángulo suma 90. Ahí te lo escribo para que recuerdes eso. Ahora observa. Opuestos por el mismo vértice. ¿Cómo son estos ángulos? Iguales. Si él es beta también. Beta 90. ¿Cuánto vale el ángulo en E? En todo triángulo rectángulo suman 90. Si él es beta, ¿cuánto vale el otro ángulo? Alfa. Listo. Ahora, ¿los triángulos serán congruentes? Perdón, un momentito. ¿Los triángulos serán congruentes? Sí. ¿Por qué? Aquí faltó completar un dato importante que no escribí. Sería que BC es igual a CE. Ahora sí. Además tenemos este dato que BC, ahí está, es igual a... Alguien está comiendo su chisito. Alguien está comiendo canchita, no sé. Ya, continuemos. Bolsita, ¿vieron? BC es igual a CE. Ahí está. Ese es un dato importante. Ahora sí podemos decir que estos dos triángulos rectángulos son iguales o congruentes. ¿Qué caso de la congruencia? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está el caso que vamos a aplicar. Sería triángulo ABC con el triángulo CDE son congruentes. ¿Qué caso de la congruencia?
El famoso ángulo, lado, ángulo, el famoso ala. Entonces vamos a resaltar lo siguiente a continuación. Si a beta se le opone 3x, a beta ¿cuánto se le opone en el otro triángulo? 12, son iguales. El 3 pasa a dividir a 12 y la respuesta es correcto, es 4 sería. Muy bien, como observas está fácil. Veamos la pregunta número 6. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. Ahí está. Ahí está. Pregunta número 6. Calcular x si se tiene como dato que BE es igual a EC. Vamos a resaltar eso. BE es igual a EC. Ahí está. Un dato importante, ¿eh? Ahora, tenemos que AB vale A, CD vale 4 y AD vale X, ¿correcto? Muy bien. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Lo siguiente, vas a completar los ángulos de los dos triángulos rectángulos. Es lo primero que tienes que hacer. Alfa y el otro ángulo que valga beta. Y alfa más beta resulta sumar siempre 90. Aquí tienes un 90, tienes un beta. ¿Cuánto vale el otro ángulo? Alfa, para que den media vuelta y sumen 180. Si él es alfa, 90, ¿cuánto vale el ángulo en C? Beta. Porque te ubicas en un triángulo rectángulo, si el ángulo es alfa, el otro ángulo ¿cuánto vale? Ahí está, beta, por eso estamos colocando ese valor. Ahora, los triángulos rectángulos que te voy a pintar de verde, ¿serán congruentes? La respuesta es sí. ¿Qué caso? Mira, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. El caso ala. Vamos a escribir triángulo ABE y el triángulo DCD, CD son congruentes, son iguales en otras palabras. Si a beta se le opone 6, a beta en el otro triángulo, ¿cuánto se le debe poner? También 6, es decir, ED vale 6. Continuemos. A alfa, ¿cuánto se le opone? 4. Al alfa en el otro triángulo, ¿cuánto se le debe poner? 4. Entonces, como puedes observar, X es la suma de quiénes? De 4 y 6. X es igual a 4 más 6 y esa suma es 10. Por lo tanto, la respuesta es 10 en el ejercicio, chicos. Como observan, no es muy difícil. Vamos a continuar con el problema número 7. A ver, grabando, correcto. Se ve bien la pantalla, ¿no? Antes de empezar, ¿se ve? Avi, ¿se ve? Manuel, ¿se ve? Indíquenmelo para enfocarlo bien. Ya, ok, muy bien, vamos a empezar. Nos dice el ejercicio número 7. Calcular el valor de X en el triángulo ABC. Si se sabe lo siguiente, que AB, el segmento AB, dice que es igual al segmento DC. DC, ahí están esos dos segmentos que son iguales. Ahora, si tú observas, voy a pintar un triángulo muy especial, así como algunos, miren. El micrófono, por favor, el micrófono. A ver. Ah, ya, Jairo ha entrado. Muy bien, Jairo. Muy bien, chicos. Vamos por aquí, observen. Se tiene el triángulo. A ver. Vamos a esperar un ratito que ingrese Jairo. Ahora, voy a pintar el triángulo. Ya, bajen el micrófono. Continuemos. Se tiene el triángulo DBE. Este triángulo es especial. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales, isósceles. Por lo tanto, si tiene dos ángulos iguales, también tiene dos lados que son iguales, DB y DE. Vamos a ponerle L respectivamente. Ahora, observa por favor lo siguiente. Ahora tenemos que ubicar dos triángulos que sean congruentes para poder encontrar el valor de el ángulo X que me están indicando. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A ver, a ver, si tú observas, tenemos que ubicar nuestros dos triángulos congruentes. A ver, ¿dónde estaría? Por ejemplo,
A ver. Chan, chan. Ya. ¿Cuánto mide este ángulo de azul en E? Recuerda, es un ángulo exterior. Es la suma de dos ángulos interiores. ¿Sería cuánto? 40 más tita. Ahí está. Eso es el ángulo de color azul que te estoy señalando. Ahora, no sé. No nos ayuda mucho ese ángulo. A ver. Necesito encontrar, a ver. Acá. A ver. A ver, vamos a borrar aquí. Esta sería 130, 65, 65, 130. No, sería 70, 140. 70, 140. Ya. A ver, si a este ángulo lo llamamos, ya con esto terminamos, ya está. Vamos a barrar por aquí, acá. Vamos a completar este ángulo que desconocemos. Si este ángulo en B es, por ejemplo, alfa, ¿cuánto vale todo este ángulo exterior de color azul? Mira, este ángulo de azul es la suma de estos dos internos, sería 40 más alfa, ¿correcto? Este ángulo sería 40 más alfa, porque es la suma de estos dos ángulos internos. Pero si esta porción vale 40, ¿cuánto vale la otra porción que te falta? Vale alfa. Ahora sí hemos encontrado nuestros triángulos congruentes. Observa, el triángulo de color de letras A, B, D, de verde, ahí está. Y el triángulo CED, esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué caso de congruencia? Observa, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, el triángulo A, B, D y el triángulo D, E, C son congruentes, es decir, son iguales. Entonces, para terminar, si a L se le opone 40, a L, ¿cuánto se le opone? X. ¿Cómo deben ser? Iguales. La respuesta. Muy bien. Parecía que nos iba... No salía, pero sí salió. Veamos el siguiente ejercicio. Un ratito. ¿Quieren ingresar más personas? Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Renato recién ingresa. Bueno, continuemos. Ya vamos a terminar. Problema número 8 nos dice, en la figura el triángulo PQR, ahí está el triángulo PQR, y el triángulo RAB, este otro triángulo rectángulo, son congruentes, es decir, estos dos triángulos de color rojo y de color verde son iguales, porque ya nos dicen que son congruentes, ya no tengo que demostrar nada. Ahora lo único que tengo que hacer es completar los ángulos con ese dato. Entonces empiezo, observa por favor. Si al ángulo beta, mira, al ángulo beta en el primer triangulito de rojo, ahí está, mira, se le opone 7, al otro ángulo beta, ¿cuánto se le debe oponer también? Se le debe oponer 7, porque recuerda que son congruentes. 7, es decir, de R hasta A, esa longitud mide 7. Prosigo. Al ángulo beta, mira, por favor, no te pierdas, ¿ah? Al ángulo beta del triángulo de rojo, ¿cuánto se le opone al ángulo alfa del triángulo de rojo? Se le opone toda esta longitud. ¿Y cuánto mide? 6 más 7, ¿cuánto sale? 6 más 7 es 13. Entonces, al triángulo de color verde, al ángulo alfa, ¿cuánto se le debe oponer? También se le debe oponer 13. Ahí está. Entonces, AB vale 13. Y en ese ejercicio, ¿qué nos piden para continuar? Nos piden encontrar el valor del segmento. Nos piden encontrar el segmento RQ. Allá, RQ. ¿Y cuánto vale RQ? Mira, RQ vale 7 más 3. Es decir, RQ, por lo tanto, RQ
vale 6 más 7, que sería 13. Esa sería la solución del ejercicio. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ya son congruentes, tú solo completas los ángulos, de acuerdo a lo que tienen opuesto cada uno de los ángulos alfa y beta como observas, y eso es todo. Esa sería la respuesta del ejercicio número 8. Bien, a ver, grabando, ahora sí, vienen los saludos, ¿ah? Está grabando. A ver, un saludo para José Daponte, más conocido como me reservo esa palabra. Continúo. Un saludo para Jesús Gálvez, que se para cambiando de nombre. Ahora se llama John Morston desde México. Muy bien. ¿Quién más quiere saludos? Apresúrese. Muy bien. Un saludo para Brian, que su lema es Corazón de León. Un saludo para el Capi Miguel. Es como Pizarro. No mete goles. Un saludo para Manuel Palomino. Manuel Palomino, Manuel Palomino. Ya sabes, Manuel Palomino. Continúa. ¿Qué? Un saludo para Avi Arroyo. Dice. Un saludo para Avi Arroyo. ¿Quién más quiere su apodo? ¿Quién más quiere su saludo que vamos a colocar en la última parte del video, ya? Un saludo para el dibujo favorito de Brian Flores, Dora la Exploradora. Muy bien. ¿Tú lo has escrito?